no importa dónde estemos, si somos oftalmólogos, tenemos que conocer el manejo de esta entidad que es el cierre angular primario agudo. Y lo primero que siempre digo cuando hago esta presentación, los que ya han tenido la oportunidad de compartir conmigo en fechas anteriores, es que el glaucoma agudo no existe. Nosotros lo llamamos glaucoma agudo de una manera coloquial, lo seguimos llamando así, pero esto no existe. Y voy a explicar por qué. Y es que fíjense esta fotografía, es una fotografía sacada de un artículo del New England Journal of Medicine del 2018, donde imaginemos que esta es una paciente de 52 años hipermétrope que llega a la emergencia y refiere que cuando estaba en el cine empieza a presentar unos halos de visión de colores, seguidos de visión borrosa, dolor ocular intenso, la visión no se recupera, y empieza a haber, además de un dolor intenso en el ojo izquierdo, se asocian náuseas, cefalea, vómitos, ¿no? Cuando llega la emergencia, obviamente la visión ocular está muy disminuida, hay una presión ocular aumentada tremendamente, está en 55 milímetros de mercurio en el ojo afectado, y obviamente cuando le hacen la evaluación encuentran que hay una córnea opaca, una midriasis que no responde a la luz, se puede ver una cámara muy estrecha, un edema de córnea, etcétera. Hay una inflamación ocular relacionada, y obviamente todos vamos a pensar en lo mismo, ¿no? Esto es un evento agudo, y lo que todos llamaríamos coloquialmente es un glaucoma agudo. Sin embargo, esta misma mujer, imagínense que le hacemos todos los tratamientos que vamos a conocer el día de hoy, el cuadro se revierte, hay un cuadro que ya no evolucionó más, le hicimos una iotomía, ya pasó el cuadro, y un mes después esa paciente regresa a su control, y luego tomamos la agudeza visual, es en 20/20, la presión está dentro de los límites normales, le hacemos una evaluación del nervio óptico, y como podemos ver en el ojo izquierdo hay un nervio óptico completamente normal, con una excavación muy pequeña, un nervio rosado, con bordes definidos, y las fibras nerviosas se pueden ver a simple vista, que son unas fibras nerviosas completamente, digamos, estables, y por lo tanto acá no hay un daño. Por lo tanto, esto no puede llamarse glaucoma, porque el glaucoma en su definición estrictamente es el daño a las fibras nerviosas digamos, del nervio óptico, ¿no? Una pérdida, una neuropatía óptica. Por lo tanto, esto no es un glaucoma. Pero imaginemos un escenario distinto, un escenario donde esta misma paciente, cuando le evaluamos un tiempo después, encontramos que la agudeza visual en el ojo afectado seguía disminuida, no se había normalizado la presión ocular, y cuando le hacemos una evaluación del campo visual, ambos ojos tienen estas excavaciones muy aumentadas, y el campo visual con una isla de visión central en ambos ojos. Obviamente el ojo afectado es el ojo más dañado, con una visión disminuida, pero en realidad ambos ojos tienen una neuropatía óptica. Por tanto, este paciente no tenía un evento agudo, por lo tanto, o sea, esto ya era un evento crónico de ambos ojos, que por algún motivo tuvo un evento, sí, agudo, pero no un evento de glaucoma agudo, sino un evento, digamos, crónico, al que se le agregó un cierre agudo. Por tanto, no podemos hablar de una compatibilidad de la palabra glaucoma con la palabra agudo, porque por definición nunca un glaucoma podría ser agudo. El glaucoma se instaura en el tiempo, es un evento crónico, una manifestación de un daño progresivo, y cualquier evento agudo no puede llevar la palabra glaucoma, digamos, delante. Entonces, ¿cuál es el nombre ideal para estos eventos de los que hemos descrito? Es el cierre angular primario agudo, como fue programada la sesión, y algo que coloquialmente se le puede llamar un CAPA, por las siglas, digamos, en español, ¿no? Y eso ocurre porque tradicionalmente la clasificación se basaba en síntomas y en tiempo de enfermedad. Decíamos, esto es agudo, subagudo y crónico. De hecho, conocemos que esto, por ejemplo, los eventos subagudos son aquellos donde hay pequeños síntomas, donde el paciente puede tener algo de visión borrosa, visión de halos, dolor de cabeza, y esto se autolimita, y por tanto muchas veces estos síntomas nos los relatan en el consultorio, pero no son síntomas en los cuales podamos encontrar siempre
siempre la presión elevada o alguna señal. Y los eventos crónicos, el glaucoma, o el glaucoma de cierre angular crónico, encontramos la presión elevada de manera permanente, pero hay un daño en el nervio óptico. Entonces el problema se daba cuando hablábamos de agudo, porque como les expliqué, no hay una compatibilidad en los términos. ¿Y por qué? Porque la clasificación tradicional no discriminaba la presencia de daño, ¿no? Y no permitía, y si bien era algo familiar y algo muy coloquial, esta confusión en la fisiopatología o en la terminología del tiempo no era tan, digamos, exacta, ¿no? Hoy en día se le pone mucho énfasis a este término que es el contacto iridotrabecular, probablemente cuando han revisado colonoscopía o glaucoma por cierre angular crónico lo han mencionado, y consiste que en las condiciones ideales de oscuridad, ¿no? de una iluminación adecuada, en la gonoscopía estática, en el paciente mirando en posición primaria, vamos a encontrar en la gonioscopía un trabéculo posterior no visible durante este examen, ¿no? Y esto es importante porque este término es la que determina, de acuerdo a la Asociación Mundial de Glaucoma, la clasificación de lo que es una sospecha de cierre angular, un cierre angular y un glaucoma por cierre angular. Esto es muy fácil de acordarse, no tiene nada de especial ni nada difícil. Si este contacto, es decir, si yo encuentro que no se ve el trabéculo en más de 2 cuadrantes, y la presión es normal y no hay neuropatía óptica ni hay evidencia de sinequias en la gonioscopía ya dinámica, se llama sospecha de cierre angular. Si al contrario yo puedo encontrar la misma condición, pero ya tengo un aumento de la presión ocular o la evidencia de sinequias en la gonioscopía estática, perdón, en la dinámica, pero sigue habiendo un nervio óptico sin alteraciones y un campo visual sin alteraciones, se llama cierre angular primario. Pero cuando ya encontramos daño en esas condiciones, obviamente vamos a hablar de un glaucoma por cierre angular primario. Si nos ubicamos en nuestro evento inicial, podríamos ver que este paciente no tiene daño, pero tiene obviamente un cierre en más de 2 cuadrantes y hay aumento de la presión. Como es un evento que ha ocurrido de manera abrupta, todavía no hay un daño en el nervio óptico ni en el campo visual. Por tanto, se le llama cierre angular primario y agudo, porque obviamente la presentación es aguda, ¿no? Si obviamente ubicáramos este paciente en un evento donde ya hay un daño, tendría que ser un cierre, un glaucoma por cierre angular primario, pero con una exacerbación aguda, con un cierre agudo, obviamente por el evento, pero la mayoría de veces a lo que nos referimos cuando hablamos de glaucoma agudo es a un cierre angular primario agudo. Pero para efectos de la charla también es importantísimo entender el mecanismo del cierre. Cuando se hace la revisión de la fisiopatología, del mecanismo por el cual ocurren los cierres angulares crónicos y el glaucoma por cierre angular, vamos a encontrar mecanismos de cierre donde a la cabeza siempre hemos hablado del bloqueo pupilar, pero también tenemos que conocer que existen condiciones como el iris plató o las condiciones hoy en día muy difundidas, que es el mecanismo facomórfico, donde hay una desproporción entre el tamaño de la cámara anterior y el tamaño del cristalino, que muchas veces está anteriorizado y ocupa mucho espacio, lo que se conoce hoy en día como el bol del cristalino, ocupando más de 2/3 de la cámara anterior. Y también obviamente hay mecanismos que se llaman retrolenticulares, donde esto puede ser más frecuente cuando hablamos de un glaucoma maligno o una rotación de cuerpo ciliar, digamos, en otros tipos de eventos. Pero se ha descubierto que más del 60% de los casos de glaucomas por cierre angulares crónicos ocurren por multimecanismos, es decir, no convive un solo mecanismo, no puedo excluir, no significa que siempre voy a encontrar un mecanismo. Muchas veces tenemos un bloqueo pupilar con un facomórfico, o tenemos iris plató, bloqueo pupilar y facomórfico, y eso también ocurre en nuestra realidad. Ahora, el mecanismo exacto por el cual ocurre un cierre angular agudo probablemente sigue siendo el mecanismo de bloqueo pupilar. A esto se le suman otros mecanismos que están poco descritos y poco conocidos por nosotros mismos, que es que muchos pacientes donde se ha visto aumentos
de la presión ocular relacionadas con un cierre angular, y por qué a otros no les ocurre un aumento de la presión, tiene que ver con la expansión del volumen del iris. Se ha visto que cuando hay un aumento de la presión hay una expansión del volumen del iris, y también se ha visto que hay un aumento del volumen de la coroides. Y esto es importante mencionar, que si bien son mecanismos propuestos hoy en día que se estudian y se han visto por ecografía, la mayoría de veces se ven posteriores al evento agudo. Por tanto, no podríamos decir que este es el mecanismo principal por el cual ocurre un evento agudo en un ojo, y que sería la explicación de por qué a veces a un paciente con un ángulo cerradísimo y lo vemos que tremendamente cerrado, no le ocurre un evento agudo, y a otros pacientes que realmente su ángulo no era tan cerrado, le ocurre un evento agudo. Pero este conjunto de mecanismos de bloqueo pupilar, sumado a características anatómicas de la expansión coroidea y el volumen del iris, podríamos hablar nos trae luces de por qué a algunos pacientes les ocurre y a otros pacientes no. El mecanismo principal por lo que ocurre un cierre angular primero agudo es el bloqueo pupilar. Y eso hay que dejarlo en claro. El resto de mecanismos podrían no ser tan importantes, pero conviven con los pacientes que tienen esta condición, ¿no? Este bloqueo pupilar lo que va a provocar es que no ocurra un pasaje natural del humor acuoso de la cámara posterior, donde se forma obviamente el humor acuoso y tiene que correr por la pupila, y no llega, y esto lo que ocurre es un abombamiento, ¿no?, del iris, provocando una gradiente de presión, ¿no?, provocado por la gradiente de presión, y este abombamiento es lo que vamos a ver como este cierre abrupto. Entonces, ¿qué es un cierre angular primario agudo? Una posición, una superposición del iris sobre el ángulo y cerrando el trabéculo de manera abrupto, circunferencial, que no se resuelve de manera espontánea y que provocan un incremento de presión intraocular rápido y exagerado. Es un evento, por eso, agudo, y que no se resuelve de manera espontánea, porque hemos visto que hay ciertos pacientes en los que esto se podría resolver de manera mucho espontánea, y podría no llevarnos a tener un evento como el que estamos presentando. ¿Qué factores existen como riesgo para desarrollar estos eventos agudos? Primero, sabemos que a medida que avanzamos en edad, hay una mayor posibilidad de desarrollar estos eventos. Es muy raro que encontremos un paciente muy joven, por más que tenga un cierre angular crónico, o una sospecha de cierre angular, para hablar, digamos, de términos correctos. Es muy raro tener eventos de una persona muy joven con un evento agudo. Prácticamente es muy raro, y cuando lo tengan hay que sospechar que esto podría ser una causa distinta, una causa secundaria, un simulador de cierres angulares, y no un evento agudo como tal. Entonces, esto es más común en pacientes mayores de 50 años. Las mujeres están mucho más predispuestas a desarrollar estos eventos, tanto el glaucoma por cierre angular crónico como eventos agudos. Obviamente, sabemos que existen grupos étnicos muy identificados en el mundo, donde hay un cierre crónico y donde los eventos agudos han sido también, tienen una mayor incidencia. Pacientes asiáticos, vietnamitas, Pakistán, los esquimales, ¿no? Y en Perú, si yo puse esa fotografía que pueden ver, y es porque si uno revisa las facies que tenemos, que tienen los esquimales, y uno revisa de repente la forma de los ojos que tenemos a veces en la zona andina de nuestro país, vamos a encontrar muchas similitudes, ¿no? Le decía que eso parecen ojos chinitos, ¿no? Pero no son, en realidad, digamos, no hay ninguna aparente conexión de descendencia, pero eso tiene que ver obviamente con una serie de migraciones a nivel del estrecho de Bering, que se dieron pues en épocas muy, muy, muy antiguas, y que obviamente la población de América aparentemente viene pues con una descendencia de la población desde Asia, ¿no? Algo que también me llamó mucho la atención cuando hablaba de este tema con el doctor Casiraghi, fue algo que mencionó y que me encantó y que me gusta compartirlo, y es que en lugares, como todos sabemos, la córnea es avascular, y por lo tanto en lugares muy fríos la córnea estaría buscando en no tener esta frialdad que podría dañarla, y por eso, digamos,
en la evolución de esos lugares donde hay digamos, donde es muy frío la temperatura, la presencia del iris de manera cercana a la córnea podría explicarse para poder mantener una temperatura más adecuada de la córnea, al contrario de lugares más cálidos como en África o en otros lugares donde, digamos, la córnea no necesita esa temperatura y por lo tanto las cámaras son mucho más amplias como en la raza o las etnias negras o afrodescendientes. Entonces, todo eso tiene una explicación, pero hay que tomar en cuenta que nuestro país no está exento y cuando hablamos obviamente revisamos, decimos las razas asiáticas, pero hay que mirar bien nuestros ojos y nuestros ojos tienen muchos sospechas de cidas angulares, tienen muchos ángulos cerrados y tenemos que tomar en cuenta para nuestra evaluación. Obviamente, como factor de riesgo, la cámara anterior estrecha o una hipermetropía axial con longitudes axiales cortas, o la presencia de un cristalino anteriorizado de mayor diámetro, lo que hablábamos del bol cristalino que se puede medir incluso por VM, o diámetros de la córnea más pequeños, y sobre todo cuando hay, obviamente, anteriorizaciones del cuerpo ciliar en ciertas posiciones anatómicas pueden ponernos en riesgo. También en esos casos tenemos que tener cuidado con aquellos medicamentos que pueden tener, que pueden llevarnos a predisponer un cierre angular agudo. Fíjese, toda la serie de medicamentos, no solamente a nivel tópico, como los midriáticos, sino también a nivel sistémico y a nivel local, incluso nebulizaciones con bromuro y hepatropio o salbutamol, o por ejemplo a nivel sistémico con antidepresivos tricíclicos, o algunos tipos de medicamentos que vamos a tomar, por ejemplo, cuando hablamos de pacientes que toman relajantes musculares, pacientes que toman buscapina para un cólico, todos esos tipos de medicamentos antigripales, ¿no? Que tiene acá para, por ejemplo, los antigripales que tienen fenilefrina, cefedrina, podríamos tener un evento agudo por estos motivos. Entonces, si es un paciente con una sospecha de cierre angular y vamos a tener que someterlo a diferentes tratamientos, es importante también preguntarle qué medicamentos usa, qué medicamentos toma y si esto constituye de alguna manera parte de los factores de riesgo para tomar las decisiones de tratamiento. Como han visto de repente en clases pasadas, hoy en día no a todo paciente con sospecha de cierre angular se le propone iotomía. Hay obviamente una tendencia a ser más cauto en ese aspecto de no hacer iotomías en todos, pero hay que ahondar en los factores de riesgo, tanto los que presenté anteriormente como también si es un paciente al que voy a tener que someter a dilataciones constantemente por ejemplo, un paciente diabético, o porque, al contrario, si es un paciente usuario de alguno de estos medicamentos, preguntemos también, y esto es riquísimo, y solo estamos en la parte de historia clínica, en la parte de anamnesis, de antecedentes. Por tanto, usemos esta información para también ayudarnos a tomar decisiones como prevención. Al contrario de lo que pensamos, y los eventos agudos felizmente no tienen una alta frecuencia. Yo siempre bromeo que cuando digo esto en mi charla de cierre angular agudo, al día siguiente me llegan 3 pacientes a la emergencia con cuadros agudos y de hecho ocurre. Yo semanal, por lo menos en el Hospital Sabogal, es muy frecuente que recibamos pacientes agudos de diagnóstico reciente y también que han estado con cierres agudos mucho tiempo. Pero si revisamos un poco la literatura de lugares como Asia, esta revisión digamos, de 2017 puso 3 de los estudios más grandes que existían con respecto a esto, y fíjense que en ese estudio de China, de 485 pacientes que tenían características de riesgo, mayores de 40 años en este caso, solamente en el seguimiento 6 de estos desarrollaron cierre angular agudo, poquitísimos en relación al número total. Esta revisión americana, donde tenía criterios también de riesgo, de 129 pacientes, 8 desarrollaron cierres agudos, y ese estudio de la India, fíjense, de 5 años de seguimiento, 48 casos de factores de riesgo, ninguno desarrolló eventos agudos. Entonces, no es tan frecuente como pensamos, pero no significa que no lo vamos a ver. De hecho, ustedes, que son un servicio de referencia, es un servicio grande, donde van a recibir una población enorme, probablemente reciban al año una cantidad de pacientes entre unos 5 a 10 casos de cierres agudos y es importantísimo que lo conozcamos y no lo minimicemos, pero esto
siempre solo sirve porque cuando tomamos decisiones sobre sospecha de cierre angular y decimos que no es necesario hacerle iridotomía a todos, quizás estamos hablando de estos factores de riesgo para determinar si necesitamos prevenir o hacer alguna profilaxis, tomando en cuenta los factores de riesgo y las características o los antecedentes de cada paciente. El cuadro clínico es muy conocido, lo mencioné al inicio, ocurre de manera abrupta con un dolor intenso asociado a dolor de cabeza, cefalea, náuseas y vómitos, y ahí me voy a detener porque tengo varios casos en los cuales el paciente ha llegado a la emergencia, ha sido visto de manera general, en donde con un dolor de cabeza intenso y un dolor retrocular asociado a náuseas y vómitos, había mucha tendencia a pensar que podría ser un cuadro expansivo cerebral, un edema cerebral, y llegaba a oftalmología no por el cuadro de sospecha de un cierre angular agudo, sino llegaba para descartar edema de papila, para descartar que hubiera una papilitis, ¿no? Asociada a una hipertensión endocraniana, ¿no? No es raro que ocurra esto. De hecho, al inicio, la primera vez que lo recibí, me parecía anecdótico. Era la mamá de una doctora que luego tuve que operar, pero tengo por lo menos unos 5 casos similares que han estado internados durante varios días en la emergencia, haciéndole resonancia magnética, angioresonancia. El último caso me llegó hace unos meses, un paciente que con un cuadro similar de dolor de cabeza, cefalea, náuseas, le hacen una resonancia y en una angioresonancia descubren una malformación, digamos una MAC, una malformación arteriovenosa cerebral, piensan que esto podría estar provocando los síntomas, lo someten a varias pruebas adicionales, incluso estaban pensando en algún tipo de intervención hasta que el neurocirujano, neurólogo, lo envían a oftalmología y es donde descubren que la presión ocular estaba muy elevada. Este paciente estuvieron tratando de manejarlo durante varias semanas sin éxito y llegó a mi consulta con obviamente un daño ya a nivel de una neuropatía óptica ya muy avanzada, pero que tuvo que ser operado rápidamente. Y obviamente se llegó a la conclusión que esta malformación a nivel vascular cerebral era una malformación anecdótica, sin ninguna importancia y que no tenía nada que ver con su cuadro clínico, pero habían perdido muchísimo tiempo tratando de descubrir esto. Obviamente también el paciente puede manifestar una visión muy borrosa porque hay un edema de córnea asociado y una inflamación ocular, pero y previo al cuadro a veces menciona, y no en todos los casos, que se ven unos halos de luces de colores o que la visión se distorsiona, pero esto es importante mencionar que casi siempre esto se asocia a una disminución visual. Vamos a encontrar obviamente un enrojecimiento ocular importante, porque eso es un cuadro que al haber un evento abrupto va a haber una inflamación de todo el segmento anterior, como dije hay un edema de córnea, y a veces lo menciono ya cuando hemos manejado el cuadro o con el paciente ha sido manejado de manera parcial, podemos encontrar señales de que ha habido un evento previo en estos casos, donde podemos encontrar atrofias sectoriales del iris, como acá, hay una atrofia del esfínter de la pupila que ya no funciona, y estos signos sobre la cápsula anterior de cristalino, que es como unas manchas blancas depositadas, o el signo de la leche derramada, entre comillas, que se llama el Glauconflecken, que ocurre por necrosis de la cápsula anterior debido a la presión tan elevada, ¿no? En lo que respecta al tratamiento, y ahí quiero ser muy enfático, esto lo aprendí del doctor Clementán en su última charla, tuvimos la gran suerte de tenerlo como invitado el 2019 en las charlas del capítulo en la Sociedad Peruana de Oftalmología. Clementán es uno de los médicos que más ha estudiado todo lo que es glaucoma por cierre angular, y él dentro de los algoritmos que utilizan en la Universidad de Hong Kong, ellos proponen esto y tienen un artículo muy interesante al respecto del cierre angular agudo, donde proponen tener en cuenta que el manejo tiene que ser en 2 fases, porque ahí está el principal error cuando recibimos un caso, cómo lo enfrentamos. Muchas veces lo primero que se nos ocurre cuando hablamos de cierre angular agudo es una iridotomía periférica. Y me dicen, doctor, intenté hacer la iridotomía y no pude, no se veía, le di a la córnea, el ojo se inflamó, no hemos podido tratar de manejarlo. Y yo creo que si hoy salimos aprendiendo
esta parte del manejo del tratamiento va a ser de mucha utilidad. La primera fase del tratamiento está, digamos, orientada a reducir la presión ocular de manera lo más rápido posible. Y además a aliviar los síntomas, porque acuérdense que este paciente viene con dolor ocular, con visión borrosa y además con síntomas vagales. Y por tanto, si yo puedo reducir los síntomas, voy a tener mucho mejor éxito y voy a tener una mejor colaboración de mi paciente para cuando cuando yo tenga que hacer la segunda parte del tratamiento. La segunda fase del tratamiento está orientada a eliminar el bloqueo pupilar. Vimos que el bloqueo era el mecanismo por el cual ocurrían los cierres agudos. Y obviamente también prevenir las recurrencias y evitar que este cuadro agudo progrese hacia un cuadro crónico ya de glaucoma. Acuérdense que mientras es un cierre agudo, puedo evitar, no hay daño en el nervio óptico. Pero obviamente si esto se prolonga días, semanas, como a veces nos toca, vamos a llevar a lo que ya es un glaucoma porque vamos a tener una neuropatía óptica. En la primera fase es importante también mencionar que existe un manejo tradicional, que es lo que generalmente hacemos en la mayoría de emergencias, y existen manejos alternativos que podemos optar de acuerdo a la logística que tengamos o la experiencia de lo que podamos tener o el lugar donde nos encontremos. Y en la segunda fase también lo mismo, vamos a encontrar un manejo tradicional, que es lo que hemos aprendido, y de repente por ahí un manejo alternativo que también va a depender de la capacidad que tengamos de resolución. En la primera parte es importante la reducción de la presión, como vimos. Y esto lo puedo hacer porque va a limitar la posibilidad del daño, va a reducir el dolor y va a disminuir la inflamación de la córnea, que, como dije, me va a permitir implementar tratamientos a posterior. La terapia médica inmediata, que es el manejo tradicional, está basada en 4 elementos que son importantes de mencionar. La deshidratación del vitrio y de la cámara posterior, esto ayuda mucho, yo deshidrato el vitrio y obviamente mi volumen ocular disminuye. Cerrar la pupila para liberar el ángulo, reducir la producción de humor acuoso, obviamente para reducir la presión intraocular, y también reducir la inflamación. Y no se olviden de ese cuarto punto porque es muy importante. Para deshidratar el vitrio yo utilizo glicerina o glicerol por vía oral, pero muchas veces el paciente tiene una intolerancia oral porque está con náuseas, o también lo ideal es usar manitol al 20% a la dosis de 1, 1.5 hasta 2 miligramos por kilogramo endovenoso, pero hay que tener cuidado con ciertas contraindicaciones que podemos tener con el uso del manitol o con el uso de la glicerina. Si yo no tengo, no estoy en un lugar donde pueda tener el acceso a una vía y a poner manitol, como puede ocurrir en un consultorio, o en un lugar donde no tengo cómo canalizar una vía, o en ese momento el manitol no está presente, la glicerina a dosis de 1 cc por kilo vía oral es una buena alternativa. Obviamente la glicerina es muy dulce, así que yo le digo al paciente que lo mezcle con un poquito de agua y se lo tome, pero es algo que tolerable y el paciente va a tener luego de un tiempo, obviamente una diuresis osmótica, y esto, además de producir diuresis, también deshidrata la cámara posterior y el vitrio. El cierre de la pupila se puede lograr utilizando pilocarpina. En nuestra presentación es al 2%, la que tenemos en nuestro país. Esto hay que poner una gota cada 15 minutos la primera hora, y luego que mantener, obviamente, en el tratamiento una dosis de cada 6 horas, porque la miosis que ocurre con la pilocarpina va a liberar el iris periférico y sobre todo el ángulo. Pero hay que tener mucho cuidado con el uso de la pilocarpina, porque también esto es uno de los principales errores que se cometen a la hora de enfrentar un cierre agudo. Y es que, primero, si yo utilizo pilocarpina a altas concentraciones, se ha demostrado que esto incrementa la permeabilidad vascular, va a congestionar el iris y va a haber un desplazamiento también del diafragma iriolenticular y va a empeorar el cierre angular, no el bloqueo pupilar como tal, pero va a empeorar el cuadro. Por tanto, yo debería tener una media de utilizar y no sobrecargar mi ojo de pilocarpina, sobre todo si la presión ocular está muy elevada todavía. Si yo solo uso pilocarpina y no he utilizado un diurético osmótico, no voy a tener éxito. Si la presión ocular está muy elevada, no voy a tener éxito porque obviamente la isquemia que ocurre en todo el segmento anterior no va a permitir que la pilocarpina actúe. Entonces, bajen la presión primero,
estabilicen un poco el cuadro y utilicen la pilocarpina en ese momento para poder lograr un mayor éxito. Hay que reducir la producción de melacoso. Esto se puede lograr con medicamentos tópicos como los beta bloqueadores y el timolol. Se puede utilizar una gota de inicio y obviamente mantener la dosis habitual de cada 12 horas. No hay que sobrecargar el ojo de timolol. Acuérdense que puede haber una obstrucción sistémica y una bradicardia asociada a timolol. Y algo de lo que podemos también echar a mano son los inhibidores de la anidasa carbónica por vía oral, como la acetazolamida, en dosis de inicio de 500 miligramos, seguido de una dosis cada 6 horas de una tableta. Y hay que advertirle al paciente que va a sentir parestesias y molestias, porque muchas veces el paciente se puede asustar cuando implantamos este tipo de tratamiento sin advertirle los efectos adversos que pueden ocurrir, que si se asocian, digamos, al evento agudo, el paciente puede descontinuar la medicación. Y para la reducción de la inflamación es importante los corticosteroides tópicos, en este caso la prednisolona al 1% de cada 5 minutos por 3 aplicaciones, y luego seguido de una aplicación que puede ser cada 2, cada 4 horas, dependiendo del caso. Esto es muy importante, es algo que no lo hacen porque me dicen, pero doctor, ¿cómo le vamos a dar prednisolona? ¿Cómo le vamos a dar corticoides? Si los corticoides suben la presión ocular. Acuérdense que esto es un evento inflamatorio, un evento agudo que va a inflamar y va a congestionar el iris, la coroides, va a congestionar el segmento anterior, y si no reducimos la inflamación, también vamos a tener menos éxito en nuestro tratamiento. Así que es muy importante que mantengamos ese tipo de terapias. Lamentablemente, cuando hablamos de tratamiento médico, tenemos que echar a mano a esta revisión del año 2010, donde se sometieron a pacientes con un cierre angular agudo a tratamiento médico con medicamentos como los que hemos mencionado, es decir, acetazolamida, pilocarpina, timolol, prednisolona, y se vio que el cuadro clínico tenía una muy pobre resolución en las primeras horas. Se vio que en las 3 primeras horas solamente un 21.5% de los pacientes se habían resuelto el cuadro, y a las 6 horas de instaurado el tratamiento médico solamente menos del 50% de los pacientes se les había resuelto el cuadro. Por tanto, en las primeras horas de tratamiento, la capacidad que tenemos de controlar esta condición con tratamiento médico va a ser muy pobre. Sin embargo, ya cuando pasan las 12 horas y sobre todo a las 24 horas de instaurado el tratamiento, la resolución llega casi al 90% de los casos. Una alternativa, y como dije, siempre hay un manejo tradicional, y ese es un manejo alternativo, es la iridoplastia láser con argón o lo que llamamos diodo. Y es que la iridoplastia, que todos conocemos, que es una remodelación que hacemos en el iris periférico con el láser diodo, esta iridoplastia ha demostrado ser significativamente mucho más efectiva para reducir la presión en el cierre angular de manera más rápida. Si lo comparaba en este estudio que compararon la iridoplastia con tratamiento médico, fíjense cómo la iridoplastia redujo la presión intraocular de manera muy significativa a las primeras horas del tratamiento versus la terapia médica, que se demoraba más, y sobre todo, obviamente a las 24 horas ambas terapias tenían la misma capacidad de resolución, pero al inicio la iridoplastia era un elemento que tenía mucho más efectividad. Yo hasta no revisar hasta no hacer esta revisión unos años atrás, no pude creerlo, lo revisé, dije esto no puede ser cierto, estoy leyendo mal, porque una iridoplastia tiene capacidad de reducir la presión, y cuando he tenido la positividad y obviamente la transparencia de la córnea me lo ha permitido, y he hecho una iridoplastia en esos pacientes, créanme que he tenido una resolución de cuadro y un manejo de cuadro, obviamente en conjunto, un poco más efectivo. Obviamente esto no podemos realizarlo cuando hay un edema de córnea severo o cuando la cámara está muy plana, porque podemos tener el riesgo de quemar y formar sinequias, ¿no? Y obviamente también esto es muy limitado de acuerdo a la capacidad que tenemos del equipo, porque no siempre lo tenemos a la mano. Como le dije, esto depende de la capacidad de resolución que tengamos en algún centro, pero en hospitales grandes casi siempre tenemos a la mano estos equipos para echarlos a mano. Una vez que hemos bajado un poquito la presión, sí, hemos logrado mejorar la transparencia de la córnea, incluso usando glicerina tópica, que a veces se puede mejorar la transparencia, podríamos utilizar este método. Y otro de los métodos que son muy rápidos, y de hecho el más rápido de todos, es la paracentesis de la cámara anterior.
eso es lo que le llaman el mini zorrito, el mini zorro del doctor Paul Palmer, ¿no? Y eso es un drenaje controlado de la cámara anterior usando una aguja de 30 gauge, ¿no? Se utiliza una disposición oblicua, un poco tratando de tunelizar la entrada en lámpara de hendidura, ¿no? Y esto obviamente al disminuir, al sacar volumen del umbral acuoso de la cámara anterior, va a haber una reducción abrupta de la presión intraocular y que obviamente si lo comparamos en este cuadro con la terapia médica o con cualquier otra terapia, pues la disminución de la presión va a ser enormemente eficaz y rápida. Ojo que eso no revierte el bloqueo pupilar, es decir, yo puedo bajar la presión porque voy a desinflar mi cámara anterior, pero tengo que echar a mano todo lo demás para tratar de revertir el bloqueo pupilar lo más rápido posible. Y hay que tener cuidado porque si la cámara es muy estrecha, como es en muchos de los casos, podemos tener obviamente un toque cristalino, cataratas, digamos, por punción. También si hay una descompresión muy brusca de estos eventos, acuérdense que puede haber incluso una hemorragia coroidea o una efusión coroidea. Por eso es que es necesario hacerlo con una persona que sepa, que tenga experiencia, controlando, no tratando de descomprimir bruscamente todo y en condiciones asépticas, porque las lámparas de hendidura muchas veces por la dinámica de nuestros servicios pueden no ser el lugar más aséptico al que podemos realizarlo. Obviamente instilar unas gotitas de iodopovidona al 5% sería una terapia adecuada para evitar la posibilidad de una endoftalmitis. Para eliminar el bloqueo pupilar, es decir, la segunda parte de la terapia, podemos usar la iridotomía periférica con Jack Láser, pero como alternativa también hemos propuesto la extracción del cristalino. La iridotomía periférica se ha visto que en ojos caucásicos, en ojos no asiáticos, ¿no? Era suficiente para controlar la presión intraocular hasta en un 76% de los casos. Y si lo combinaban con tratamiento médico, esto llegaba a una eficacia del 99% de los casos agudos. Sin embargo, ojos asiáticos se ha visto que la iridotomía aislada no garantizaba un adecuado control de la presión y se vio que después de 6 meses, en el casi 80% de los pacientes se presentaban nuevos aumentos de la presión intraocular y eventos ya crónicos. Por lo tanto, probablemente la iridotomía periférica en ciertos ojos no va a ser suficiente para evitar todos los casos, ¿no? Y en cualquiera de los casos, en las revisiones se ve que un 58.2% de los pacientes requieren tratamiento antiglaucomatoso o un manejo quirúrgico adicional para lograr controlar la presión intraocular luego de realizar la iridotomía periférica. La extracción de cristalino también, como manejo alternativo, ha visto que puede permitir un buen control de la presión en esos casos, hasta un 67% a un 72% en algunas revisiones, pero siempre es mejor realizarla en frío, es decir, hay que desinflamar el ojo, permitir que el ojo esté un poco más transparente, que la inflamación del segmento anterior haya revertido, y lo recomendable sería esperar hasta 4 semanas para poder realizar una extracción de cristalino y poder revertir de todo el cuadro, ¿no? Siempre y cuando el caso mismo lo permita. Hay una controversia sobre si es necesario hacer goniocinecrolisis. Hasta hace un tiempo era algo muy propuesto para estos casos, pero se vio que el solo hecho de poner a veces viscoelástico en cámara anterior y hacer algunas manipulaciones liberaba el ángulo de las cinequias y esto tenía una mayor relevancia para la reducción de la presión intraocular. Siempre y cuando la presentación de las cinequias sea algo reciente, podríamos tener éxito. Pero no se ha visto que la goniocinecrolisis hoy en día mecánica, guiada por la gonioscopía quirúrgica, tenga una relevancia frente a la viscogoniocinecrolisis que realizamos muchas veces en estos casos. Fíjense esa revisión sobre lo que es la comparación de facomulsificación con iridotomía periférica, y en la mayoría de casos la reducción de los casos con facomulsificación era muy similar, y la iridotomía periférica, pero a largo plazo la facomulsificación, como les dije, tenía una menor tasa de necesidad de medicamentos y un mejor control de la presión intraocular en el tiempo. Obviamente hay que tener en cuenta las condiciones oculares para realizar una facomulsificación. La cápsula anterior se pone fibrótica por el oconflecken, la pupila no dilata, el iris está atrófico, hay un poco de recuento endotelial porque ha habido un daño a nivel endotelial, y hay que utilizar ciertas condiciones previas como el uso de manitol para tratar
que haya una descompresión brusca y tener en cuenta técnicas incluso de esta vitrectomía en seco para tratar de deshidratar la cámara posterior y aumentarle la capacidad de la cámara anterior antes de realizar el tratamiento. La trave como tal, como tratamiento, ¿qué hay de las cirugías filtrantes? Se puede utilizar como manejo en los casos refractarios. Se ha visto que la trave de manera aislada no controla la presión frente a cuando esta se combina con cirugía de trave con extracción de cristalino. Por lo tanto, siempre es una buena idea, si es que la presión ya está mejor y uno tiene un cuadro un poco más controlado, poder echar a mano una combinación de facotrabeculectomía. Muchas gracias por su atención. Hoy ha sido mi última charla en este curso y quiero nuevamente agradecer a todos por la invitación y por la alta afluencia de público y para mí siempre será un gusto poder compartir con ustedes esta charla que a veces la vemos con cierta frecuencia, pero creo que son consejos muy útiles, como les dije al inicio, para su práctica diaria. Quedo atento para las preguntas. Muchas gracias, doctor Encinas. Muy didáctica su clase. Doctor Barriga, ¿algún comentario? Todavía no tenemos preguntas en el chat. No, primero que nada agradecerte, Santiago.